La vez pasada, recordando lo que fue mi aniversario espiritual, como muchos de ustedes también cumplen aniversarios espirituales, porque dice la palabra que nacimos de voluntad humana una vez y siempre nos celebran ese cumpleaños, pero también tenemos un nacimiento espiritual como cristianos. Y la vez pasada compartía con ustedes, hermano, por qué soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Ese fue el tema que compartí con usted el pasado mes. Y bueno, esa pregunta la respondimos en pocas palabras diciendo que somos cristianos por haber hecho lo que Dios demanda para llegar a ser cristiano. Esa es la respuesta ultra rápida, ¿no es cierto? Porque no es el mensaje de hoy día. Entonces, ¿qué me hace ser cristiano? Bueno, Cristo me hace cristiano. ¿Pero cuándo? Cuando yo hago lo que Él indica para que yo pase a hacerlo. Amén. Hoy día, hermanos, voy a compartir la segunda parte de esa reflexión, que es ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué usted es cristiano? ¿Para qué alguien se inicia como cristiano? Podemos dar montones de respuestas a esta pregunta, respuestas genéricas, ¿no es cierto? De hecho, yo lo invito en su corazón a pensar en esta pregunta, a poner una respuesta en su mente. ¿Por qué usted es cristiana? Y la verdad, no nos hicimos cristianos para vernos más lindos, no nos hicimos cristianos para tener prosperidad económica, no nos hicimos cristianos para muchas cosas que son del mundo, en pocas palabras, ¿no es cierto? El poder, la riqueza, estamos hablando materialmente, no nos hicimos cristianos para eso. Nos hicimos cristianos para algo eterno. Y así podrían surgir muchas respuestas a esta pregunta. Como por ejemplo, bueno, nos hicimos cristianos para la gloria de Dios o para hacer la voluntad de Dios, etcétera. Pero esas son respuestas genéricas y de hecho son, en lo que se entiende causa-efecto, son un efecto de ser cristiano. O sea, no hay ningún cristiano que no dé la gloria a Dios. Es un efecto natural, ¿ya? Somos hechuras suyas creados para alabanza de su gloria. Nos enseña el capítulo primero de Efesios. No, nos hacemos cristianos, ¿no es cierto?, para hacer esas buenas obras que Él preparó de antemano, etcétera. Hay muchas respuestas que podemos dar a por qué, perdón, para qué soy cristiano. Pero hoy vamos a ver la respuesta de fondo, hermanos. Eso vamos a ver hoy. La respuesta de fondo que nos da la Escritura de por qué, perdón, de para qué, hoy día estamos viendo para qué soy cristiano. Hay un propósito, ¿no es cierto?, de que usted y yo seamos cristianos. Cuando tomamos la decisión de ir con fe, con arrepentimiento, confesando, ¿no es cierto?, que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando fuimos a las aguas bautismales, en nuestro corazón había un para qué, había un propósito, distinto a causa. Como le decía anteriormente, no es lo mismo decir por qué soy cristiano. Algo, una causa me llevó a ser cristiano. ¿Qué cosa? Necesitaba el perdón de mis pecados. Entonces, ¿para qué? Para el perdón de mis pecados. Bien. ¿Para qué yo, usted o alguien necesita ser cristiano? Y vamos a usar un texto ancla, un texto principal, que es Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9. Son 7 versículos. En estos 7 versículos se repite 3 veces la respuesta de ¿para qué? ¿Para qué somos cristianos? Fíjese la diferencia en por qué y para qué. Nosotros damos el paso y el Señor nos hace hijos suyos, nos hace discípulos verdaderos, nos hace cristianos.
parte de su familia espiritual, etc. Pero ese proceso es un momento y somos cristianos continuadamente. Pero el para qué es algo progresivo, es algo constante que tiene relación con el día a día. Usted no toma todos los días la decisión, ¿no es cierto?, de, de, de ser cristiano en el sentido, ¿no es cierto?, primero. Usted no va todos los días, ¿no es cierto?, a bautizarse. No se bautiza todas las semanas, no, una vez al año, no, lo hace una vez, como establece la Escritura. Nacemos una vez, ¿no es cierto?, como seres humanos, nacemos una vez del agua y del Espíritu. Obviamente, si lo hacemos bíblicamente, si lo hacemos de manera correcta, porque si no lo hacemos de acuerdo a lo que establece la palabra, necesitamos hacerlo bíblicamente, necesitamos hacerlo como establece la palabra, ¿no es cierto? Hay que bautizarse bien para que demos la gloria a Dios. Pero el para qué tiene relación con lo que yo tengo que hacer cada día, ya siendo cristianos. Ya usted y yo siendo cristianos, cada día, cada semana, cada año, tiene relación con el para qué soy cristiano. ¿Y por qué tiene relación con el para qué? Porque necesitamos en esta, como les digo yo, progresión ser constantes. Porque usted, yo o cualquier persona que ya se bautizó y es cristiana, no se tiene que bautizar de nuevo y persevere o no, es cristiano igual. Cuando esté delante de Dios, una persona que no perseveró, según la Escritura, es una persona que se apartó siendo cristiana. Y si usted es cristiano fiel, cuando llegue delante del Señor, va a ser un cristiano que perseveró. Pero en ambos casos cristiano igual. Entonces, lo que causó que usted sea cristiano, eso lo impacta a usted y a mí por el resto de la eternidad. Vamos a llegar delante de la presencia de Dios, habiendo o no obedecido el Evangelio, habiendo o no entendido la verdad. Pero si perseveramos, vamos a llegar de una manera probada, y si nos desviamos, si nos apartamos, va a ser reprobada, ¿no es cierto? Sin embargo, piense usted que en esa misma línea, los que perseveran y los que no perseveran. Ahí está la esencia del para qué somos cristianos. Porque yo me puedo bautizar porque quiero que Dios me perdone mis pecados. Bien, yo me bautizo, yo me hago cristiano porque quiero que Dios me perdone mis pecados. Pero si no tengo el claro, el para qué me hice cristiano, y suele ocurrir aparentemente, entonces no voy a perseverar. Voy a estar un tiempo, y quizás ni un tiempo. Si hay personas que literalmente se han bautizado porque han entendido el perdón de pecado y no han entendido que además de Salvador, Jesús pasa a ser el Señor de su vida. O sea, ¿a quién servimos? O sea, no, es que yo quiero a Jesús como el Salvador nomás, no como mi Señor, a quien yo tengo que servir. Yo quiero la mitad de Jesús nomás, el Jesús Salvador. Bueno, ¿entendiste la mitad? Nadie se salva a medias, ¿no es cierto? Cristo, como nuestro Salvador, tiene relación, ¿no es cierto?, con el por qué. Yo voy, ¿no es cierto?, al Señor porque Él puede librarme de mis pecados. Pero Cristo, como el Señor, tiene relación con el para qué, que es al Señor, yo sirvo. ¿Para qué? Hay un fin, propósito. ¿Ya? Ahí se está como dilucidando quizás la idea. Mire, la idea quizás es un poco abstracta, ¿ya? Pero terminando el mensaje, confío en Dios plenamente de que vamos a entender todo lo mismo y va a quedar sumamente claro. Si no, volvimos a predicarlo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, hermanitos. Vamos a leer el párrafo completo. Este va a ser nuestro texto principal, las palabras del apóstol Pedro. Y aquí vamos a ver
3 veces respuesta a ¿para qué somos cristianos? La primera implícita y las otras 2 explícitas. ¿Ya? Lo voy a leer de corrido. Si usted tiene oportunidad, léalo conmigo. Y dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, está hablando de la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Fíjese, versículo 4, hermano. ¿Para qué todo lo anterior? Está hablando de que hemos renacido por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Esa solamente esa línea da para un sermón, hermano. Pero ¿para qué? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, que no se corrompe, que no se destruye. Inmarcesible, que no se marchita. Incontaminada, pura. Entonces, para esa herencia, ¿reservada dónde? En los cielos. Implícitamente, aquí no hay nada más que la vida eterna. No hay otra cosa. Es decir, dice, mire, el apóstol, cómo comienza este párrafo exaltando, ¿no es cierto?, a Dios por haber hecho esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de su Hijo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para una herencia en los cielos, hermano. ¿Y cómo nosotros entendemos la herencia en los cielos? La vida eterna. ¿Quiénes heredan? Los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que son hechos cristianos, los que son hechos por la obediencia al Evangelio, hijos de Dios, ¿no es cierto? Si no es hijo, no tiene derecho a herencia. Entonces es sumamente importante entender y constituir la persona que se constituya como un hijo de Dios. No somos hijos de Dios por casualidad, porque simplemente vinimos a este mundo. Ser un hijo de la creación de Dios no nos hace ser hijos de Dios. Y eso está claramente definido en muchas partes de la Escritura. Una de ellas, que es una de mis predilectas, es Juan 1.12. Juan 1.12. Dice, a los que creyeron en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, uno es hecho hijo de Dios cuando hace algo. Y ese algo es comprender, decidir y perseverar en lo que es el Evangelio. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, es decir, para la salvación. Aquí es donde la respuesta está implícita, digo yo, hermano. En el versículo 4. Nosotros entendemos que heredar las riquezas celestiales, ir a morar al cielo junto a Dios, etc., eso no puede ser otra cosa que la vida eterna. Pero el versículo siguiente, por si alguien no lo entendió porque lo lee muy rápido, mire, el versículo 5 está explícito. El siguiente. Ustedes dicen que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Completamente explícito. Hay algo guardado, hay algo reservado, y es
la salvación preparada para el día postrero. ¿Quién la tiene preparada? Dios. Dios está preparando eso. Dios sabe cuándo. Pero ahí está explícito. Hay un propósito, ahí está explícito. Fíjese, para alcanzar la salvación en el tiempo postrero. Está explícito. Y del 5 al 8 desarrolla mucho esta idea y llega de nuevo al 9 y no tiene, bueno, no tiene que adivinar porque está ahí. Pero puede usted deducir con qué va a concluir Pedro, justamente, con el para qué somos cristianos. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra fin en español puede tener dos sentidos. Fin como término, cuando hablamos de final de la película, por ejemplo. Y fin puede significar propósito. En inglés pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en este sentido está hablando netamente de propósito, pero si usted ve bien, claro que también sirve como fin de término, porque ahí se acaba la fe, ¿no es cierto? Eso lo explica muy bien Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice se va a acabar, ¿no es cierto? Por ejemplo, las profecías, se van a acabar las lenguas, pero el amor no va a dejar de ser. Se va a acabar la fe, dice incluso. Claro que se va a acabar la fe un día, porque cuando estemos delante del Señor, ya no necesitamos creer, porque vamos a estar viendo. Pero ¿quiénes van a ver? Los que creyeron. Es decir, creer para ver. No como alguien por ahí que dijo, no, yo tengo que ver para creer. No, aquí es lo que el Señor enseña. Creer para llegar a ver. Y no llegar a ver cualquier cosa. Vamos a llegar a ver a Dios. Entonces, versículo 9, obteniendo el fin, el propósito, el objetivo, la meta de vuestra fe. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el objetivo de vuestra fe? Vuestra fe, hermano, es el cristianismo. Vuestra fe está en que Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios. Con esa convicción fuimos al bautismo, con esa convicción empezamos como cristianos. Fuimos con esa convicción. En adelante entendiendo que Jesús iba a ser nuestro Señor, a quien teníamos que servir. ¿Por qué? Porque Él es el camino para llegar al Padre. Y obviamente también podemos usar, aunque no está usando la palabra fin como término, sino como propósito, según entiendo en el contexto, también sirve como fin de término porque dice, obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, cuando se acabe la fe, es porque ustedes ya han alcanzado la salvación de vuestra alma. Cuando ustedes ya estén en el cielo, ya estén en las moradas celestiales, heredando cosas que son inefables. Ahí en el versículo anterior se habla de inefable. ¿Qué es algo inefable? Es algo indescriptible humanamente, hermano. ¿Se imagina eso? No hay nada en este mundo que no podamos describir. Pero no hay nada en el cielo que podamos hacerlo. No tenemos las palabras. A una persona le fue mostrado el tercer cielo, donde mora Dios, y dice que es imposible para él con palabras humanas describir ese lugar. Entonces, hermanos, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué? Para ser salvos. Es distinto a por qué. Alguien pudo haber respondido por qué y no perseverar y no va a ser salvo. Y en la misma escritura tenemos ejemplos de personas que se devolvieron de la fe. Como dicen en el ejército, ¿no es cierto? Son personas que arrancaron de la guerra, de la batalla. Pero también asimismo se perdieron la gloria de la victoria. Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo. Ser un desertor espiritual, hermano. Mire, la verdad es que los soldados que arrancan de la guerra, en cualquier ley marcial, pena de muerte.
ser desertor se castiga con muerte. O sea, si usted arranca de la guerra, no vaya a volver para atrás, para el país, tiene que arrancar para cualquier parte del mundo donde no lo encuentren, porque ya está condenado a muerte. Y fíjese que si desertar de la batalla humana se castiga con muerte, ¿qué otra consecuencia puede tener desertar de la batalla espiritual? También eso va a terminar en nuestra muerte espiritual, teniendo todas las oportunidades para terminar glorioso y victorioso estas batallas, estando en Cristo, perseverando, pero entendiendo el para qué, entendiendo el para qué. Nos hacemos cristianos con un porqué, nos iniciamos, pero también somos cristianos con un para qué, para ser salvos. Y entendemos que creer en Jesús y obedecer el Evangelio en las aguas bautismales es la mitad. Eso es Mateo 28, 19. Pero en el 20 dice enseñándole, es decir, ahí está la segunda mitad, practicando todo lo que yo he enseñado. Y el Señor Jesús no era un profesor de pizarra, Él enseñó con su ejemplo. Él enseñó completamente con su ejemplo, todo. Y es nuestro patrón en cuanto a lo que tenemos que seguir. Y es nuestro patrón también en el sentido de quién es, que Él es quien manda. Y así nos conviene, hermano. Porque a cualquiera otro que le hagamos caso, incluso a nosotros mismos, vamos para cualquier parte menos hacia el Padre, menos hacia la herencia celestial. Entonces, aquí usted puede volver a leer, analizar versículo a versículo y va a entender el para qué usted, yo y cualquiera es cristiano, para ser salvo. Yo insisto en la idea anterior, hermano, un poco de majadería. Muchas personas creen en Jesús, se bautizan, pero desertan, no perseveran. No entendieron para qué se hicieron cristianos. No entendieron para qué. Solamente entendieron el por qué, pero no el para qué. Aquí estamos entendiendo el para qué. Para ser salvo, hermano. Mire, usted puede buscar, hay muchas respuestas que pueden darse genéricas, pero yo lo desafío y me gustaría equivocarme, pero yo busqué mucho en mi corazón, en la palabra, en meditación personal, y quería compartir este mensaje, hermano. Responder esta palabra, pero a la luz de la voluntad de Dios, de la Biblia. Y hermano, yo estoy convencido de que el para qué soy cristiano, el para qué usted o cualquier persona es cristiano, es para ser salvo. Llegamos a esta batalla, ¿no es cierto?, para terminarla. Ese es el para qué. No para luchar hasta mitad de camino o los primeros pasos. Ahora voy a compartir, hermano, mire, tengo 4, pero voy a compartir 3, ¿ya? Tengo una requiescencia con uno de los versículos que elegí. Voy a compartir 3 versículos, incluso los últimos 2 en el mismo libro, para concluir este mensaje. Y que quede, ¿no es cierto?, esta palabra sembrada en nuestro corazón. Lucas 19:10. Voy a tener que usar la otra. Lucas 19:10. Hay bueno, lo que vamos a ver en estos 3 versículos, quizás mencione el cuarto, ahí vamos a ver a última hora, es confirmación, ¿ya? Usted se sabe la historia de Jesús con Zaqueo. Si no, bueno, lea desde el versículo 1 y va a llegar ¿a qué? Al versículo 10. Y mira lo que nos dice el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar, primera parte. Buscar tiene relación con encontrar. Una persona puede encontrar al Señor, bautizarse, perfecto. Pero también dice, y a salvar, la segunda parte. El bautismo solamente es la iniciación formal,
divina. No es opcional o porque se le ocurrió a alguien, no. Ese alguien es Dios. Es la forma en que Él estableció para iniciarse. Es la forma sagrada. Eso no es una moda, etc. Fíjese, cómo en este versículo es clave para entender esto, hermano. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Cuando tú, hermano, cuando yo, hermano, me hago cristiano, es porque encontramos al Señor. El Señor nos buscó y nos encontró. Somos hallados. Pero también el Señor, después, quiere obrar en nuestra vida. Mateo 19:20. Hasta el último día de que este mundo exista. El Señor quiere estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Si el bautismo dura un minuto. Ese es el proceso de encontrar. Usted cuando se le pierden las llaves, hermano, y empieza a buscar y se demora una hora en encontrarla. ¿Cuándo la encuentra? Se acabó. Encontrar algo es instantáneo. Pero usar algo es progresivo. La pregunta, ¿por qué soy cristiano? Tiene relación con lo instantáneo. Cuando obedecemos lo que Dios especifica. Pero el para qué es progresivo. Tenemos que usar todo don, todo recurso para la gloria de Dios, para nuestro desarrollo, crecimiento espiritual, para la iglesia. Ahí estamos a disposición de los hermanos en sus necesidades de distinta índole, etc. Este versículo es extraordinario, cómo comprime todo lo que dije anteriormente en un versículo. Buscar y salvar. Cristo no vino solo a buscarnos, vino también a salvarnos. Vino a hacernos discípulos, pero también vino para que seamos discípulos con el propósito de llegar a ser salvos. No discípulos que podríamos decir frustrados. Ah, sí, yo me bauticé, pero no perseveré, no entré al cielo. No heredé nada. El Señor me dijo, no te conozco. No. Cristo no quiere esa frustración en la vida de un discípulo. Él quiere decirnos, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora ven, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ven, hereda las moradas eternas, celestiales, ven a vivir conmigo eternamente. Buscar y salvar, buscar y salvar, hermano. Salvar es un proceso. El arrepentimiento es constante. Siempre vamos a estar cometiendo errores, siempre vamos a tener deficiencias, siempre vamos a poderlo hacer mejor. Siempre hay algo que no entendíamos bien, que podemos mejorar, siempre. Eso tiene relación con nuestra salvación, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Eso es progresivo. Cuando obedecemos el Evangelio, eso es puntual. Es un instante, es un momento. Pero lo que viene después dura toda la vida. Yo a veces hago esta reflexión breve. ¿Cuánto tiempo somos sepultados con Cristo? Un par de segundos. Porque en ese momento estamos soportando la respiración cuando somos sumergidos. ¿No es cierto? Cuando renunciamos, ¿no es cierto?, a vivir la vida como nosotros queremos para vivirla como Dios quiere, también. Eso es un momento. ¿Cuánto nos demoramos en tomar esa decisión? Un momento. Pero al salir de las aguas, dice la Escritura, resucitamos con Cristo para andar en vida nueva. Eso es progresivo. Eso no dura un momento. ¿Se entiende la idea, verdad? Espero que sí. Los dos pasos anteriores son puntuales. Son de un momento. Pero el tercer paso del Evangelio, que es la resurrección, es progresiva. Usted, desde que sale de las aguas, resucitó para una vida nueva, para andar con Cristo. Y eso dura toda la vida, todo el resto de la vida. Corta, larga, da lo mismo. Todo el resto de su vida. Un versículo más, hermano, en Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Voy a buscarlo yo primero, porque es de memoria. Hebreos 5:9, ya, pero yo voy a leer del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se dio cuenta?
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente los que le obedecieron una vez, o dos veces, o tres veces, sino los que son fieles. Está hablando de fidelidad. Y el énfasis es que Él vino a ser autor de una salvación eterna. ¿A qué vino Jesús? A ser autor de una salvación eterna, hermano. En el mismo libro, vamos a ir al capítulo 9. Aquí tenemos capítulo 9. Y el último párrafo del versículo 23 al 28 nos habla de Cristo quita el pecado, en pocas palabras. Y yo me voy a detener en el último versículo, que es lo que quiero rescatar este mensaje. Y fíjese lo que dice aquí. Anteriormente habla de que todos vamos a morir y después de eso solamente viene el juicio. No hay reencarnación, no hay segunda oportunidad, no, ni tampoco.